Buenas noches, les saluda Verónica Veloz. El día de hoy, en esta mesa de análisis sobre el programa denominado Reto 2024 del Sistema Mexiquense de Medios Públicos, donde hemos estado analizando distintos elementos y factores del proceso local y federal, nos da muchísimo gusto que nos siga acompañando en esta cobertura especial. Y en esta mesa, precisamente el día de hoy, agradezco que nos acompañen la doctora en Antropología Social por la ENA, Georgina Cárdenas, quien además es experta en participación política contra las mujeres, violencia política contra las mujeres en razón de género y paridad de género. También se encuentra con nosotros la licenciada en Ciencias de la Cultura por la Universidad del Claustro de Sor Juana, Gloria Alcocer, directora de la revista Voz y Voto. Ella también es especialista en violencia política contra las mujeres en razón de género y en observación electoral. Bienvenidas y muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mesa de análisis de Reto 2024 del Sistema Mexiquense de Medios Públicos. Pero ¿qué les parece si antes de entrar de lleno al tema que abordaremos el día de hoy sobre medios y violencia política contra las mujeres en razón de género, les propongo, Georgina y Gloria, que analicemos si este tipo de violencia se ha radicalizado en los medios de comunicación? Empezaría contigo, Georgina. ¿Cuáles son algunas de las manifestaciones, por ejemplo, más frecuentes de este tipo de violencia para irnos entrando en el tema? Bueno, este tipo de violencia se expresa particularmente a través de las redes sociales. Bueno, es lo que están viviendo recientemente las candidatas. No es que antes no la enfrentaran, incluso antes de que se tipificara la violencia política contra las mujeres en razón de género, porque es algo muy reciente, es apenas del 2020 a la fecha, pero esto ya existía, ¿no? Entonces, pues sí, lo que busca este tipo de violencia es obstaculizar el derecho de las mujeres a su participación política. Entonces, esto sistemáticamente ya lo habían vivido y ahora lo ven específicamente a través de redes sociales, en Twitter, bueno, ex ahora, ¿no? Antes Twitter, en el Facebook, y bueno, lo que antes había es que difundían periódicos o pasquines en las colonias donde hablaban sobre su vida privada y situaciones, pero ahora con estos medios pues es mucho más fácil, ¿no? Tiene mayor cobertura y pues se hace desde el anonimato. Entonces esto es lo que enfrentan las mujeres y particularmente en el ámbito local es donde se expresa este tipo de violencia cuando ya están en el ejercicio del cargo, es decir, para presidentas municipales, síndicas o regidoras. Claro que sí, y justo en ese sentido, Gloria, como especialista, como directora de la revista Voz y Voto, ¿cómo podemos identificar justo este tipo de violencia contra las mujeres en razón de género, principalmente en el ámbito político, en los medios de comunicación? Muchísimas gracias por la invitación, Verónica. Saludos a Georgina. Yo lo que les diría es, a ver, hay una delgada línea, porque muchas veces pareciera que todo es violencia y cuando todo es, nada es. Lo primero que tenemos que entender es que el ataque va dirigido a las mujeres por su calidad de ser mujeres y que es entonces donde podemos identificar este tipo de acciones que, como bien lo dijeron en la cápsula, no solo son perpetradas por hombres, también pueden ser por mujeres. Entonces, habría que ir entendiendo esta dimensión desde dónde estamos abarcando o entendiendo, por ejemplo, género, porque es violencia política en razón de género contra las mujeres, pero por ejemplo vemos cada vez más frecuentemente y más a raíz de las acciones afirmativas para que ciertas poblaciones históricamente discriminadas tengan un espacio de representación, violencia por ejemplo contra las mujeres trans. Entonces habría ahí que empezar a desmenuzar. Yo coincido en una parte con Georgina, creo que efectivamente las redes sociodigitales tienen una arena particularmente violenta, aunque también es importante mencionar que, por ejemplo, Facebook, a través de Meta, tiene campañas hechas incluso con el INE para detectar y en todo caso, denunciar violencia política en razón de género en esa red. No así el otrora Twitter. ¿Por qué? Porque tiene otras lógicas. Entonces, creo que la forma de la que nos podemos ir dando cuenta es en cómo van expresándose o haciéndose esas narrativas en contra de las mujeres que se animan a participar y como bien lo dice Georgina y coincido, esto es más en un ámbito municipal, en un ámbito local, pero también entendamos que no todo el mundo está en las redes sociodigitales y que los medios de comunicación tradicionales también son grandes espacios de violencia y de reproducción de estereotipos.
Gracias, Gloria. Y justo en ese sentido que nos está planteando Gloria, y sobre todo ante el aumento de la participación política de las mujeres en ocupar cargos públicos, Georgina, que tú también te has metido muchísimo en este tema, ¿cómo ha evolucionado este tipo de violencia, sobre todo en el ámbito político? Sí, oye, me faltó saludar, qué grosera me vi. Gloria, querida, te mando un abrazo y también me encanta reencontrarte a ti. Por supuesto que además compartimos lucha. Y también muchísimas gracias por la invitación. Bueno, pues sí, desde que tenemos el principio de la paridad, que es en el año de 2014, pues bueno, los partidos políticos están obligados a postular a las mujeres en la mitad de los cargos. Entonces, en este sentido, lo que sí se ha documentado más, pues porque ya también hay mayor difusión de qué es este tipo de violencia, es que las mujeres sí están acudiendo en ocasiones a denunciar sobre estas situaciones. Entonces, sí tenemos como mayores indicadores de que esto está sucediendo porque ya hay los mecanismos de denuncia. Entonces, por ejemplo, a través de el INE, que tiene un padrón de personas sancionadas por violencia política, pues podemos ir teniendo como una medición. Por ejemplo, ahí conocemos que hay 344 casos, por ejemplo, lo revisé ayer y es una cifra que casi que va increciendo, ¿no? Va incrementándose. Pero si tú lo piensas realmente, la cifra te suena pequeñita considerando toda la participación que están teniendo las mujeres. Ahorita, por ejemplo, son más de 21,000 cargos los que están en juegos para este proceso electoral y pues muchas de ellas sí están enfrentando este tipo de violencia. Lo que sucede es que también las campañas son tan cortas que muchas veces o le dedican tiempo a hacer campaña o a estar denunciando en las instancias correspondientes, ¿no? Entonces, pues sí tenemos un incremento y como bien lo dice Gloria Alcocer, no nada más esto va dirigido a las mujeres, sino también tenemos que centrar la atención en todas las personas que están llegando por las acciones afirmativas que tienen que ver con la población LGBTQ y más, o bueno, personas de la diversidad sexual, y también tiene que ver con personas indígenas, afromexicanas, personas con discapacidad, migrantes, todas esas acciones afirmativas que lo que buscan es enriquecer nuestra democracia. Estas personas también están enfrentando este tipo de violencia. Entonces sí tenemos que ampliar la mirada y generar estrategias de prevención y ya que está, pues de atención. Sanción en su caso. Sobre todo, precisamente, Georgina. Y ahora me gustaría, Gloria, sobre todo también cuando estábamos platicando sobre la planeación de este programa, me comentabas en la cuestión de casos muy específicos que tú también has estado identificando a lo largo de tu trayectoria y sobre todo de la experiencia que tienes en este ámbito. ¿Nos podrías compartir algunos de los casos que tienes ya identificados sobre este tipo de violencia política contra las mujeres en razón de género y sobre todo, ¿quién la ejerce? A ver, aquí hay un caso muy interesante del que puedo hablar. ¿Por qué? Porque la víctima nos dio permiso de hacerlo y nos pidió difundirlo, ella se llama Wendy Briceño Zuleaga, es una exdiputada, ahora estaba creo que en receso de su diputación, en una suerte de licencia, pero ella, por ejemplo, fue diputada en la anterior legislatura, incluso fue de las promotoras de la reforma en materia de violencia política en razón de género. Y una de las cosas que nos decía es que si ella, teniendo el conocimiento técnico, siendo una legisladora, no sabía cómo denunciar y que entonces se quedó atrapada en medio de un mundo, si era de lo local, de lo federal, el INE le decía una cosa, el órgano local electoral otra. Entonces, cuando la entrevistamos en 2021, lo que nos decía es, imagínense si yo que tengo un poco más de herramientas, no sé qué hacer. Las mujeres que no lo tienen, ¿qué van a hacer? Otra cosa que nos decía muy interesante, que creo que vale la pena a raíz de todo este tema también de las sanciones. Decía, a ver, los violentadores están en esta famosa lista. Nada más que una de las grandes sanciones es que no puedes ser candidato o candidata si estás ahí. O sea, podría haber una restricción. Solo que el violentador de Wendy es un periodista. Es alguien que no le interesa una candidatura y que no solo no le interesa, sino se volvió una suerte de juego perverso de a ver quién tiene más tiempo y quién tiene más sanciones y está inscrito más veces. Entonces, esos son los tipos de dimensiones y vale la pena mencionar que Wendy, uno de los ataques que recibe, además de ser mujer, es por ser una mujer abiertamente lesbiana. Por eso es tan importante hablar de una palabra clave que se llama interseccionalidad. Ya no podemos ver a las mujeres solo como mujeres y ya.
Tenemos que entender sus circunstancias de vida. ¿Esto qué quiere decir? Su edad, su preferencia sexual muchas veces puede ser un tema de, digamos, que les genera un ataque, si son indígenas, si son afromexicanas, si son mujeres con discapacidad, o a lo mejor se cruzan varias. Entonces, por eso es tan importante entender las dimensiones de lo que es ser mujeres, porque no estamos hablando solo de un tipo de mujeres. Están en un espacio urbano, están en un espacio rural, todas esas cosas tienen que ver, y creo que ahí nos está fallando un poco la pedagogía del sentido de comunicarle a estas mujeres que no es solamente por ser mujer, sino por otras dimensiones de discriminación que pueden sufrir violencia política en razón de género. Estamos justo analizando con Gloria y con Georgina un tema que despierta bastante inquietud: medios y violencia política contra las mujeres en razón de género. En esta cobertura especial del Sistema Mexiquense de Medios Públicos denominada Reto 2024. Como ya lo hemos visto en el bloque anterior, que hemos estado analizando principalmente cuáles son las manifestaciones más frecuentes de este tipo de violencia, algunos casos ya incluso se empezaron a abordar a través de Gloria Alcocer. Te preguntaría, Gina, en este sentido, ¿ha habido sanciones y qué tipo de sanciones? Ya, por ejemplo, el caso que nos mencionaba Gloria sobre el caso de Wendy en Sonora, pero seguramente hay muchísimos más que han sido también muy visibles. ¿Qué tipo de sanciones ha habido? Es que mira, también depende del ámbito de competencia, que bien lo señalaba Gloria, ¿no? O sea, porque efectivamente la legisladora que estuvo inmersa en la creación de la ley, a veces tienen como confusión de exactamente a dónde acudir. Entonces, por ejemplo, si esto sucede al interior de tu partido político, ¿no? Es una violencia al interior, ahí es el lugar en donde tienes que denunciar. A ver, ¿y qué tipo de sanciones puede poner un partido político? Bueno, pues que dejas de ser militante de ese partido político, o pedir que restituyas a la persona si la destituiste del cargo, ¿no? Pero más allá de eso, pues no, pues los expulsan, ¿no? O les piden que tomen cursos. Y, por ejemplo, las sanciones que al menos están en la página del Instituto del INE es que hay sanciones, multas económicas, amonestaciones públicas, vista al superior jerárquico, vista al órgano interno de control, 8 días de suspensión sin goce de sueldo, apercibimiento, pero esto pensando que es una persona servidora pública, ¿no? Entonces, bien lo dice Gloria, ¿no? O sea, si tú eres una persona que estás en otro ámbito, bueno, pues salvo que fuera financiera, realmente no te afecta, ¿no? Entonces, pues sí, tal vez es muy punitivista pensarlo así, pero creo que sí tendrán que cambiar un poco las sanciones. Pero pues si lo piensas, es que la ley está del 2020, ha afectado a muchas mujeres. Hemos visto que hay cosas que se tienen que ampliar, como de entrada la definición de qué es violencia política contra las mujeres, porque está referida exclusivamente al ámbito político electoral, no está mirando a las sindicalistas, no está mirando a las académicas, no está mirando a las periodistas, que también están en la vida pública. No se ha hecho una sola modificación y pues aquí es donde se le tendría que entrar, ¿no? Lo que tenemos es que sí hay sanciones como esto, disculpas públicas. Yo también tuve la oportunidad de hablar con Wendy Briceño y hasta platicábamos juntas de que tal vez tendría que haber un protocolo para disculparse, porque a veces son de me disculpo, pero no me estoy disculpando porque salgo y te sigo insultando o sigo difamándote, ¿no? Entonces, creo que aquí tenemos que mejorar. Finalmente la ley es perfectible. Seguro que sí. Y ante esta visibilidad que se está dando en todos los ámbitos sobre la violencia política de las mujeres, precisamente por razón de género, Gloria, ¿qué es lo que deberíamos de hacer, pero ya desde hoy, en los medios de comunicación para erradicar este tipo de violencia? ¿Cuál crees que podría ser el papel fundamental de los medios de comunicación? Mira, primero, tener un lenguaje más claro. Yo creo que si seguimos diciendo es que el patriarcado es el culpable, no nos entienden. Y pareciera que entonces nos seguimos hablando entre nosotras, entre las que estudiamos el tema, en la que la sabemos. Coincido 100% con Georgina. Este tema de violencia política es para las mujeres activas en política, no solo las que están en una candidatura o las que tienen un cargo público. Porque tú, por ejemplo, como periodista, pues probablemente puedas ser sujeta a eso. Yo lo he vivido como activista. Y ha sido brutal, ¿no? Soy parte de un sistema, un mecanismo de atención a periodistas y defensores de derechos humanos por violencia. Entonces sé perfectamente de lo que estoy hablando,
¿Por qué? Porque no, digamos, en el encaje que hay dentro de la norma, pues no cabe mi caso. Pero lo que sí creo que podemos hacer desde los medios de comunicación es ser mucho más claras, mucho más claros, hablarle a las mujeres, no solamente a estas mujeres que están ya en el poder, que tienen un cierto grado académico, porque esas sí son importantes, claro, pero como bien lo mencionábamos, el problema principal está en los municipios. Y pensar que solo la gente está en Facebook, en Twitter, es un error. Entonces tenemos que seguir volteando la mirada también a los medios tradicionales, a los perifoneos, porque se vuelven cajas de resonancia unas con las otras. Y la violencia que sucede en el mundo digital sí puede llegar a saltar al mundo real. Y eso también es importante decirlo y hablar de los discursos de odio. Y el decir, a ver, ¿qué está sucediendo con esos discursos que están avalados muchas veces por instancias incluso académicas? Ya hubo todo un caso sobre ese tema precisamente con la UNAM en un foro de mujeres que empezaron a discutir si las mujeres trans eran mujeres o no, si tenían derecho a participar políticamente como mujeres. Yo creo que eso tenemos que empezarlo primero a señalar y luego a tratar de buscar una ruta que nos permita desde los medios de comunicación a decir eso ya no es tolerable para ninguna mujer, pero desde una lógica de comunicación mucho más amable. Si seguimos pensando que nuestro vocabulario es el que manejamos todas, todos y todes, estamos equivocadas. Entonces yo creo que desde ahí hay que empezar a hacer campañas fuertes, hay que echarle una mirada a lo que ha hecho Meta en este proceso electoral con el INE, lo hizo en el 21 también, si mal no recuerdo. Entonces ahí hay ejemplos que ya nos dicen por dónde podemos entrarle como medios de comunicación. Un gran reto, seguramente, que tenemos los medios de comunicación y justo en ese sentido, Georgina, ya en otros procesos electorales, tanto a nivel local como federal, el Instituto Nacional Electoral e incluso los OPLES han realizado monitoreos con perspectiva de género. Incluso tú has estado muy cercana en los institutos electorales. ¿Qué han revelado este tipo de monitoreos y qué es lo que les hace falta? Bueno, lo que han revelado nuestros monitoreos, por ejemplo, del proceso electoral del 2020-2021, estuvieron identificando cómo este tipo de ataques las mujeres los recibían a través de medios de redes sociales. Bueno, pero me voy antes. Ajá. Desde el 18... incluso son realizados por instituciones académicas, ¿no? O colectivas. O colectivas. ¿No? Okay. Hay una colectiva, ahorita olvidé el nombre, a ver si Gloria se acuerda de la colectiva de chicas que hizo un monitoreo e identifica que en ese entonces Twitter era donde se estaba afectando principalmente a las candidatas. La cobertura que en ese momento se daba era a nivel federal, ¿no? Entonces, pues ahí se daban cuenta. Luego para 2020, 2021 también, ¿no? Siguen identificando que es a través de las redes sociales. Pero también los monitoreos ahí señalan que, por ejemplo, los ataques a las mujeres son diferenciados a los hombres. Es decir, tienen elementos de estereotipos de género. Y entonces muchas veces van referidos a las mujeres pensando de que tú no deberías estar en la esfera pública, deberías estar en tu casa o cocinando, o prestan mucha atención en la forma en la que nos vestimos. Y esto se incrementa más, como bien lo dijo Gloria, respecto desde una mirada interseccional, si por ejemplo la candidata pertenece a la diversidad sexual o si es una mujer indígena o es una mujer afromexicana. Entonces ahí es la primera forma de daño en la que afectan a las mujeres con los estereotipos. Y las siguientes procesos electorales se ha observado que si bien ya le están dando mayor cobertura a las candidatas, porque sí seguía estando inclinado a los candidatos, por ejemplo a ellas se les difama mucho más y sobre todo las afectan más si tienen amplias posibilidades de ganar. Entonces habría que ver, porque a veces desde espacios como podría ser hasta la máxima tribuna del país, pueden tener comentarios que tengan que ver con que es marido de, es pareja de, que no sabemos qué tanto realmente puede afectar a la candidata y que afecte la equidad en la contienda electoral. Entonces, el INE tiene sus monitoreos, pero todavía nos hace falta ver qué tanto eso incide para que tú puedas impugnar una campaña, ¿no? Porque hasta ahorita solamente por violencia política sucede cuando hay entre uno y otra, entre un
entre una candidata y la otra persona, menos del 1% sí se han anulado en elecciones argumentando violencia política contra las mujeres en razón de género. Pero todavía no tenemos indicadores de qué tanto esto que sí afecta marca tendencias, ¿no? Porque les afectan desde todos los medios. Entonces, bueno, pues en eso estamos. Y rápidamente quisiera señalar, comparto con Gloria Alcocer la importancia de que tengamos mecanismos con lenguaje accesible y hojas de rutas. Los partidos políticos y todas las instituciones deben de tener hojas de rutas de a dónde deben de acudir las mujeres, o sea, cuál es el primer lugar. Los partidos políticos están obligados a tener áreas de atención a la violencia política contra las mujeres en razón de género y no lo saben, entonces por eso sí quiero decirlo. Si sucede ahí, acudan a ese espacio. Muchísimas gracias, Georgina. Y justo en este asunto, y ya para ir finalizando esta mesa de análisis, Gloria, estamos ante el proceso electoral más grande de la historia, como se le ha denominado que estamos viviendo. ¿Qué mensaje le darías a las candidatas que están compitiendo por un cargo público y que se han visto afectadas por este tipo de violencia política en su contra? Yo primero lo que les diría es una cosa que aprendí hace unos años, que no es el costo. No puede ser el costo para las mujeres, ni tu integridad, ni la seguridad de quienes te rodean, que denuncien, pero como bien lo estamos diciendo, que también las instituciones encargadas de esto sean más amigables para recibirles. Nosotros decíamos mucho en los observatorios que hacemos, que las mujeres queremos que ganen campañas, no juicios, pero si van a un juicio lo ganen. Y sepan cómo ganarlo, y sepan a dónde acudir, qué mecanismos pueden tener, pero que entiendan que no tener un espacio equitativo en un medio de comunicación, no tener el suficiente dinero para tu campaña, eso también es violencia. Pero que muchas otras mujeres que acompañan a estas candidaturas, como son las que hacen comunicación, las que están día a día, también están sufriendo violencia. Yo les diría, cuidado, el INE tiene un papel muy importante, sabemos que al INE no le toca brindar seguridad, pero sí le toca gestionar. Y ya es hora de que empiecen a voltear la mirada a este problema, porque el voltearle la cara, no digo que todo el Consejo General lo haga, pero una parte sí, no soluciona el problema. ¿Cuántas muertas necesitamos para que entonces hagamos caso? Yo creo que el llamado enérgico tiene que ser, no es el costo, no están solas, aquí habemos muchas que podemos acompañar su camino, y que creo que es importante seguir, obviamente, impulsando la participación política de las mujeres desde su más amplia diversidad, desde su más amplia forma de verse y sentirse y ejercer esta parte de ser mujeres, y que ya basta de discursos de odio, que estamos con ustedes y las vamos a acompañar y las vamos a defender. Eso es lo que yo les diría. Gracias, Gloria. Como nos hemos dado cuenta, hemos dado pasos significativos para visibilizar y concientizar sobre este tema de violencia política contra las mujeres en razón de género. Sin embargo, el tema es extenso y nos falta muchísimo aún por hacer. Para tener un camino que podamos solidificar, un terreno en donde las mujeres puedan participar en un escenario libre de violencia. Para ir finalizando, les propongo que 1 minuto para cada uno para sus conclusiones. Empezamos contigo, Georgina. Pues más que nada hacer una recomendación, Verónica. Me sumo a la importancia de promover esta cultura de la denuncia, es decir, que no se queden calladas. Recordemos rápidamente que la violencia es un medio. Y en realidad el objetivo es que las mujeres no estemos en la esfera pública, ¿no? Que regresemos a la casa o al rol tradicional. Entonces, pues es muy importante que denunciemos cuando haya este caso, y comentarles que tenemos una caja de herramientas para la prevención de la violencia política contra las mujeres en razón de género, tanto en el INE como una que promovió la maestra Mónica Chávez, que es la secretaria de las mujeres aquí en el Estado de México. Y entonces les invito a las candidatas o a las personas interesadas a que la puedan consultar, porque tiene lenguaje accesible, tiene 36 herramientas la del Estado de México, y ahí vienen elementos clave como de qué hacer, a dónde tendrías que acudir, y pues algo muy, muy accesible, y hasta tiene traducción en lenguas indígenas. Entonces, pues esta es la recomendación. Muchísimas gracias, Georgina. Gloria, 1 minuto para tus conclusiones. Yo lo que les diría sería, vamos a seguir participando, vamos a seguir siendo parte de una escena política, porque ya llegamos y no nos vamos a ir. Pero seamos más generosas. No necesitamos ser las mejores amigas para caminar juntas. Creo que tenemos que estar mucho más conscientes
de que no todas tenemos el privilegio de haber ido a una universidad o de estar en una capital como la Ciudad de México, donde tenemos más fácil la información. Busquemos, caminemos, arrastremos el lápiz, pero también la suela. Vamos a movernos a los estados, vamos a ir a los municipios y desde ahí construir. No se nos olvide que el mundo no es solo digital, que también están las mujeres que requieren y necesitan este tipo de información de manera amigable. Así que invito a todas mis colegas periodistas, académicas, que están ya en cargos políticos, digamos, electorales, a salir más, a escuchar más y a aprender más. Eso es lo que les diría. Muchísimas gracias, Gloria, gracias, Georgina, por esta mesa de análisis. Efectivamente, todavía nos falta muchísimo por seguir erradicando este tema que es de suma importancia y que desafortunadamente cada proceso electoral lo seguimos abordando. Sin embargo, si seguimos teniendo una mayor visibilidad, concientizando y sobre todo siendo más claros, creo que una de las partes fundamentales que se vio en esta mesa es sobre todo el tipo de comunicación que se esté ejerciendo y sobre todo en las campañas, también a través de los medios de comunicación para sensibilizar sobre este tema. Creo que tenemos un gran reto. Las invito para que próximamente sigamos abordando este tema de suma importancia aquí en el Sistema Mexiquense de Medios Públicos en esta cobertura especial. Pero sobre todo las y los invito para que este 2 de junio tengamos un voto informado. Los seguimos invitando para que sigan viendo las emisiones especiales de Reto 2024. Buenas noches.